Sí, el video anterior estuvimos viendo todos los cambios que está haciendo eSport en absolutamente todos sus modos de juegos, incluso antes del lanzamiento, y el día de hoy tenemos una publicación oficial por parte de la compañía acerca, amigos, del nuevo formato que va a llegar de la UEFA Champions League, que acaba de empezar, y justamente eSport aprovechó la ocasión para hacer este comunicado. Vamos a estar hablando de eso y lo que dice también el comunicado detrás, ¿no?, de la imagen que se puede llegar a ver. Y además mencionarles que tenemos algo que puede ser bastante controvertido de cara al futuro, amigos. Como siempre, gracias por estar, les agradezco que revienten ese like para más, gracias a todos los que están apoyando el canal. Los que están suscritos les recomiendo que activen la campanita para que YouTube notifique mejor cada video que publicamos. Y sin más, antes de empezar con el contenido, presentarles al patrocinador del canal. Les presento Eneba, una de las mejores páginas para hacer compras de videojuegos. Confiable, con soporte técnico y además con precios muy buenos. Dentro de poco va a haber stock de la edición estándar para PC de FC25, así que pueden estar al tanto de cuándo va a salir efectivamente. Pero obviamente además esta página ofrece todos los juegos que están saliendo con muy buenos descuentos, y además creo yo lo mejor de todo es que ofrece muchos métodos de pago a la hora que uno quiere efectivamente realizar la compra, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tratar de reservar un juego, cualquiera sea, tenemos cualquier cantidad de métodos de pago que muchas páginas no ofrecen. Es decir, podemos pagar a través de métodos como Rapipago, Pago Fácil, tarjetas de crédito, con dinero en la misma Eneba, es decir, la misma página, ¿no? Tenemos PayPal y criptomonedas, siendo estas dos últimas las mejores opciones para evitar los impuestos adicionales que nos cobran acá en el país, en Argentina, por ejemplo, ¿no? Tenemos un montón de wallets que podemos usar, eso está genial porque no muchos ofrecen tanta diversidad de pago. Y haciendo esto no solamente tenemos un descuento aplicado ya al producto, sino que además nos salvamos de pagar impuestos extras, y eso está genial, amigos. Les recomiendo como siempre Eneba y les dejo en el primer comentario fijado y el primer link en la descripción. Bien, hoy eSport hizo un par de anuncios que dejó a la comunidad algo sorprendida. Algunas ya la esperábamos y otras cosas no tanto. Pero vamos a empezar con que mostraron la asociación de tanto EA como con la marca Nike, ¿no? La marca Nike, que también Nike en su cuenta oficial posteó este tráiler, si se quiere decir, este tráiler de unos 14-15 segundos mostrando el nuevo estadio de Rush. Sí, Rush, que nos lo van a meter hasta por las narices, ya lo dije el video pasado. Y este estadio se ve ahora un poquito más de todos los ángulos, desde afuera, ¿no? Y fíjense que tiene, obviamente, como la marca de Nike, ¿no? O sea, está todo hecho con la asociación de Nike, se llama Nike Air Zoom Arena, a partir de la asociación con eSport y también con Nike, con la marca Nike, ¿sí? Sigamos porque eso obviamente no es lo principal. Lo principal, una de las cosas principales, es el posteo que hizo eSport después de los partidos de la UEFA Champions League, del nuevo formato de la Champions, ¿no?, que se dio hace unas horas. Ya varios equipos jugaron, incluso jugó el Real Madrid también. Dice: una nueva era ha comenzado. Juega el formato fase de liga en FC25 a partir del 20 de septiembre. Y acá nos dice un par de cositas nuevas que no sabíamos si iba a suceder. Va a llegar el nuevo formato de la Champions League el 20 de septiembre. O sea, el primer día ya va a estar el formato. ¿Por qué digo esto? Porque algunos especulaban, y obviamente teníamos dudas, de que si iba a llegar al inicio o iba a llevar alguna actualización más adelante. Porque es muy reciente el nuevo formato. Así que me parece muy bien que haya llegado este formato ya de cara al lanzamiento del juego, no que haya que esperar 2 meses para que lo agreguen, ¿no? Ya estamos acostumbrados a que nos hicieron esperar muchísimo en FC24. Nos hicieron esperar muchísimo para meter muchas actualizaciones que tenían que haber llegado desde principios del juego, o de las primeras 2-3 semanas, o primer mes, vamos a decir, pero que llegaron 4 meses después, 5 meses después, hasta 6 meses después, ¿sí? Fue un papelón, fue una vergüenza lo que hicieron. Espero que no tengamos tantas desilusiones de esa manera en FC25, pero tenemos una noticia muy buena y muy positiva, que a partir del día de lanzamiento llega el nuevo formato de la Champions League. Además, tenemos obviamente la imagen del estadio, del nuevo estadio Bernabéu, Santiago Bernabéu del Real Madrid. Cuestión de que algunos tienen ciertas dudas de que si el estadio se va a ver así en verdad, ¿no? Así, de esta manera. Las iluminaciones ahí atrás. Wow, este es un recibimiento, creo yo, más de una final, ¿no? Ahora, ¿esto será in-game? Porque no veo que diga algo de in-game ahí, no imagen nada. O sea, es una portada que se ve muy buena, una ambientación muy buena, pero la gente está dudando de si esto está hecho con inteligencia artificial o si es in-game. Yo, mirándolo un poquito más,
me parece que podría llegar a ser in-game, aunque estoy dudando de los fuegos artificiales que estoy viendo arriba del estadio. O sea, hace mucho tiempo que un juego de fútbol no saca una ambientación así que sea muy muy buena y llamativa en una final, por ejemplo, partidos de Copa. Y creo que eSport podría aprovechar ese momento para hacer mucho mejor la ambientación y hacer que, por ejemplo, partidos importantes tengan una ambientación de esta manera, ¿sí? A todo trapo, a todas luces, ¿sí? Y que se vea fantástico. Vamos a ver eso. Esto obviamente va a estar combinado con los cánticos de las hinchadas y demás. En Europa yo creo que van a hacer un muy buen trabajo. Ya el ambiente, digamos, de lo que es la Champions en FC24 e incluso los FIFA anteriores fueron muy buenos. Fue bastante progresivo la mejora en cuanto a cómo se siente el ambiente, ¿no? Cosa que no pasa en la Liga Argentina, por ejemplo, cuando jugás el modo de la Libertadores. Todo lo que es Latinoamérica está muy abandonado. Es lo que más pedimos, que también en Latinoamérica se puedan ver cosas así, de esta manera, ¿no? Que le pongan ese mismo cariño a Latinoamérica, ¿no? Pero bueno, sabemos que ellos lo hacen porque en Europa efectivamente está todo el dinero y ahí es donde ellos recaudan, ¿no? Por eso tanta importancia a lo que es las competiciones de la Champions y lo que es todo el marco europeo, sobre todo las principales ligas como la Premier, la Bundesliga y la Liga de España es lo que ellos más enfocan, ¿no? Así que bien, eso es por un lado. Seguimos porque no es la única información, amigos. Bueno, acá varias cuentas están posteando acerca del nuevo formato de la Champions League, ¿no? De la fase de grupos que va a estar disponible, demás. Y estuvieron haciendo varios posteos. Ahora, bien, vamos a retomar un poquito el tema que estuvimos hablando en el video anterior acerca de los cambios que van a hacer en Ultimate Team, ¿no? Y también en modo carrera. Pero vieron que en Ultimate Team hicieron cambios bastante drásticos y bastante sorprendentes. Como por ejemplo, redujeron los partidos de FUT Champions, ¿sí? Que antes eran no sé, como 30 partidos creo que eran, más o menos, más de 20. Ahora son unos 14 partidos el fin de semana. Después la clasificación de Rivals y de Squad Battles se redujeron a 14 partidos, cuando antes era el doble. Sí, ahora se juegan 5 partidos para clasificar, de los cuales hay que ganar 3 de 5. O sea, hicieron cambios bastante inesperados para muchas personas y algunos están en bastantes dudas qué va a pasar. Si quieren ver todo el detalle pueden ver el video anterior. Pero ahora quiero avanzar en otras cosas que se fue descubriendo. Dice, detalles de la temporada 1 de FC25. La temporada 1 se va a llamar Total Rush. Sí, la temporada 1 se va a llamar Total Rush. Duración de 6 semanas. O sea, va a durar 1 mes y 2 semanas la primera temporada. El 11 de octubre, dice, llegarán los jugadores del evento. Y acá tenemos unas cartas nuevas que estarán viendo acá justamente de fondo, de estos jugadores, amigos, que van a llegar próximamente, ¿no? Así que Total Rush, la primera temporada va a durar 6 semanas. Ahora vamos a lo más polémico, creo yo, del video. El usuario DonkCX nos da esta información bastante importante e interesante, y ahora quiero profundizar un poquito más. Dice, si abandonas temprano el juego, el partido, vos estás jugando FC25, estás jugando Division Rivals, ¿no? Vos, no... Ahora voy a aclarar. Miren lo que dice. ¿Estás abandonando el partido? ¿Sí? ¿Abandonas el partido en FC25? La pérdida no te va a contar para la forma. ¿Sí? Ahora lo va a aclarar un poco. Dice, si tenés que terminar sí o sí el partido. ¿Sí? Tenés que terminar sí o sí el partido. Este es un gran cambio para el emparejamiento, pero miren lo que dice abajo. Porque acá aclara algo que en realidad, no es que lo aclara, lo dice, porque no está claro. Dice, se mencionó en la actualización de amistosos en vivo. Amistosos en vivo, amigos, ¿sí? Esto se mencionó en amistosos en vivo. Pero también se mencionó que es un sistema similar al de campeones en FC25. Entonces es 100% en amistosos en vivo, pero no han aclarado si es también en Rivals o se va a aplicar también en FUT Champions. ¿Te gustaría que esto se aplique en Rivals y en FUT Champions? Bueno, la cosa es que hay gente que sigue sin entender a qué se refiere esto de que no va a aplicar la forma, ¿no? ¿A qué se refiere? ¿No? Y básicamente acá él aclara lo siguiente. Si no terminás el partido, si no terminas el juego, la pérdida, o sea, la pérdida del partido, ¿no? No te va a contar para lo que es tu formulario del emparejamiento basado en habilidades. ¿Qué es esto? El Skill Based Matchmaking. Sí, algo de lo que tendríamos que empezar a hablar de ahora en adelante, amigos. El Skill Based Matchmaking tiene que ver con el emparejamiento de habilidades. O sea, a vos te empareja, vos estás jugando, ¿no? Y te empareja con alguien que tenga básicamente tu misma habilidad. Esto en parte puede ser bueno para algunos,
pero en parte también puede ser un dolor de cabeza para todos. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, si vos sos un jugador ocasional, ¿no? Que te sentás, o sea, venís del trabajo, venís a estudiar, lo que sea, te querés relajar, vamos a decir, relajar un poco y jugarte unos 3-4 partidos antes de hacer otra cosa. Claro, vos te emparejas con gente de tu mismo nivel y por ahí terminás sufriendo. Terminás sufriendo porque obviamente todos los partidos son así, sufrido, tenés que estar obviamente como compenetrado en el partido porque si no, no llegás a ganar, si no ganás no clasificás, ¿no? Y termina siendo más estresante el juego, ¿no? Esto pasa también en otros videojuegos también. Cuestión de que no se aclaró mucho lo del skill base todavía, vamos a ver qué es lo que pasa con eso. Pero amigos, la cuestión es que ahora van a haber cambios con el tema de que no te van a tomar, digamos, si vos te vas del partido, no te va a tomar eso, lo que es la puntuación para el emparejamiento de habilidades. O sea, y no sé cómo te van a emparejar, si te van a emparejar con alguien de mayor nivel o de menor nivel, ¿no? La cuestión es que uno le dice algo que es, creo que más importante que todo esto. Una persona le dice, ¿cuándo vamos a conseguir que cuando por ejemplo el juego se corta, vieron que a veces se va la conexión o a veces incluso parece que el rival se va y queda empatado el partido? Queda empatado el partido y no te da la victoria, ¿no? O sea, no te da la victoria. O sea, se te fue tu rival, no te da la victoria, o incluso queda empatado y no te da la victoria. Eso debería ser de esa manera. Si se corta la conexión, lo que sea, deberían darte la victoria, ¿no? Eso es algo que pasa desde hace bastante y que todavía siguen veremos, ¿no? Vamos a ver lo que pasa eso con online, amigos. Ya vamos a ir terminando con este posteo acerca del el top 10, ¿sí? De sub-21 con potencial de 85 en adelante en lo que es la Premier League, amigos. ¿Sí? Acá la cuenta de Career Mode Tracker de X nos postea, ¿no? Como nos posteó también en el video pasado que vimos los jugadores con mayor potencial. Ahora tenemos los jugadores con mayor potencial de la Premier League, amigos. Y acá tenemos a Savinho, Kobe Maino, Archie Gray, Alejandro Garnacho. Tenemos a Bergval, Lloro, Ferguson, Guilherme, Waneri y Gusto, ¿sí? Estos son los jugadores con 85 en adelante potencial de la Premier League, ahí para darle un ojito por si quieren ficharlo para un modo carrerita y esas cosas, amigos, ¿sí? Así que bueno, hasta acá voy a dejar este video para que no se extienda un poco más. Creo que dijimos lo principal y vamos a ver cómo queda el nuevo formato de la Champions, amigo, que tengo ganas de verlo, y esperemos que de todo esto la jugabilidad y el gameplay acompañe, que es lo principal, ¿sí? Que el gameplay nos acompañe porque tenemos un juego bastante completo en modos. Necesitamos que el gameplay, la jugabilidad, las mecánicas nos acompañen para que sea un juego divertido y que no sea un juego insufrible. Gracias por ver y hasta la próxima.